problema. Es más, eso consume mucho menos y agiliza la... Profe, Sí, dígame. profe, buenas, le hago una consulta. Sí. Soy Mabel. Ujú. Soy Mabel. Con respecto al glosario que hay que responder, Ah, bien. ¿dónde le enviamos? Porque no me aparece el link para enviarle. ¿O Ahora cómo les es el...? muestro. Ahora Ok, les muestro, gracias. miren. Ok, Voy gracias. a compartir pantalla, ¿sí? Esperen que se comparta. Muy bien. Entramos a nuestra plataforma, vamos a la actividad de glosario, que la estamos buscando. Vamos acá a nuestra actividad de glosario y acá, ¿ven donde dice añadir entrada? Hacemos clic en añadir entrada. Acá pongo la palabra, por ejemplo, puedo poner precarga, ¿sí? Entonces yo pongo precarga. Vamos a poner con P mayúscula, queda mejor. Y entonces acá precarga, ¿sí? Voy a poner precarga, dígase del volumen de fin de diástole que se encuentra en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Palabras clave, puedo poner precarga barra volumen fin de diástole, por ejemplo. Quiero poner una imagen, ¿sí? Subo acá, agregar, ¿sí? Yo pongo agregar, me permite seleccionar el archivo desde mi computadora. ¿No? Yo encontré una fotito, no sé, que hace a la medición de PVC, si estoy tratando PVC, o de la precarga, ponele que encuentres una imagen, la elegís y la seleccionás y la subís. Y le pones guardar como, le pones vos el nombre de lo que hace a tu glosario. Y luego guardar cambios, ¿sí? Y con eso ya está, ¿sí? Con eso ya pudieron armar su glosario. Lo que les pido es que tenga propiedad, por ejemplo, acá esta colega, ¿sí? No, yo no figura quién es, pero voy a dar el ok a alguien. Bien. Se vio recién lo que compartí, ¿no? Profe, Sí, Mabel nuevamente. sí, Mabel. A ¿Pudiste mí ver no, cómo? no, estoy en la computadora y en la notebook que me la prestaron. En la computadora no me aparece ese link de añadir ni precarga, por eso yo pregunto, no me Ajá. sale a mí, A no ver, me sale ese link, no me aparece. cuando usted entra como su usuario a la plataforma y va a glosario, no le aparece No me aparece, añadir. profe. No, A estoy en ver, la computadora y en la notebook, pero en no, estos momentos no me aparece. Por eso estoy insistiendo porque claro. no me aparece. Eh, Gracias. ¿Y los demás colegas, cómo les está yendo? ¿Ven eso que yo recién mostré? Esto que se llama añadir entrada. ¿Alguno que me pueda comentar? ¿Han podido Sí, ver? profe, sí, a ¿Sí? mí me apareció, sí. Bien. Bueno, yo después voy a consultar a ver qué puede estar pasando con alguien que no le aparece es- este añadir entrada. Es lo que debieran poder ver todos, ¿sí? Porque no hay nada que el sistema que yo sepa, ¿no? Que les esté impidiendo acceder. Déjenme averiguar por si acaso. Lo que le pido a la colega que no encuentra, que reintente entrar en algún otro momento y vea que esa añadir entrada aparezca. O que cambie de navegador por si acaso, ¿sí? Es decir, si usa el Chrome, pruebe Safari o pruebe, no sé, Profe, algún otro. Sí, dígame. sí, Mabel nuevamente. Sí, dígame. No me aparece. Ya probé de la notebook. La notebook tampoco me sale. Y estoy en la computadora, por eso el fin de semana le envié Sí. yo mensaje para ver cómo era el tema, pero no Ujú. me aparece. Gracias. Bueno. Déjeme que después averigüe en mesa de entrada por si hay algo que yo pueda ayudar o ustedes tengan que reclamar, ¿sí? A ver qué puede estar pasando. Acá ya hay dos personas que pudieron hacerlo, ¿ven? Porque hay dos palabras que ya están en el glosario. Acá hay algo que se le pide a esta persona, yo esto todavía no lo califiqué, el de arriba, acá se le pide rehacer, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Para que todos aprendamos. Urocultivo lo define como un examen laboratorio para analizar si hay bacterias u otros microbios en una muestra de orina. Puede ser utilizado para detectar una infección urinaria en adultos y niños. Está bien, pero la idea es que podamos ya darle un poco más de texto a una definición.
como es urocultivo. Y yo acá le hago como preguntas para completar. ¿Qué otros microbios? ¿Yo puedo detectar algo diferente además de la presencia de bacterias? Le Hola, pregunto, profe. ¿no? Sí, Soy yo, profe, soy Tamara, la que hizo el tema de agrocultivo. está bien. Escuchá nada más, ahora no tenés que responder, después vos lo A ver, recés. Después, listo. ¿cómo es la muestra de orina? Pues dice, con una muestra de orina, entonces uno puede decir, preferentemente, el chorro medio, se descartan el primero y el último, y se depositan en un frasco estéril, ¿sí? Eso haría mejor a la definición. Y el término infección urinaria, recuerden que está dado por algo que se llama UFC, que son unidades formadoras de colonia, ¿sí? Las UFC significa que, voy a dar un ejemplo burdo, ¿no? En una orina normal yo puedo tener gérmenes y te puedo decir que hay, no sé, 5 unidades formadoras de colonia. Y eso no significa que yo tenga una infección urinaria. En cambio, tener 10 unidades formadoras de colonia ya se presume que estás cursando una infección. Entonces, yo lo que a la colega, ¿no?, que está acá con nosotros, estas preguntas es como para que redefina lo que hizo, ¿sí? Como para completarlo. Muy bien. Después Listo, vamos a verlo. profe, sí. Sí, dígame. No, listo, profe, lo voy a rehacer. Ok. No, Gracias. esos detalles que hacen a que cada vez aumentemos el acervo. Acervo es como decir contenido de aquello que estamos explicando, ¿sí? Después voy a ver esto que presentaron de hipertensión. Sí, ¿se Vamos acuerda, a... profe? Sí, Sí, yo lo había hecho, eso lo tengo todo anotado, solamente que como usted me había dicho que era la definición, yo lo hice muy corto y no le coloqué todo. Me olvidé claro. colocarle esas definiciones, lo Claro, que usted me dice está de perfecto lo que usted causa. puso. Realmente es emprolijar esas palabritas para Sí, terminar, pero acá no hay que hablar ni del procedimiento, ni del equipo, nada. Bien claro. simple, como lo hemos charlado, pero lo concreto que sea con las palabras que más estamos usando, ¿no? Listo, está bien, profe. Dale. Bueno, como le dije, tengo una reunión dentro de un rato, nos pusieron una reunión de rectoría muy por encima de la hora, así que yo después vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, mañana nos volvemos a encontrar a las 4 y voy a hacer unos videos para suplir lo que no vamos a llegar a ver en vivo, por la semana que viene ya empieza otra unidad, y esta unidad es muy importante, así que voy a subir videos para que cada uno lo vea cuando pueda. La semana pasada habíamos visto un poquito de la anatomía y la fisiología aplicadas, ¿sí? Habíamos visto un poco la de la membrana alveocapilar como unidad funcional, cómo estábamos valorando la perfusión gaseosa con el relleno capilar y el control de la saturación de oxígeno, y habíamos quedado que eh, las dos maneras en que el oxígeno está circulando por la sangre es una asociada a la hemoglobina, ¿sí? Digamos, saturando la hemoglobina y que podíamos con el saturómetro conocer. Hay algo que seguramente lo vamos a ver mucho más en cuidados enfermeros del adulto 1, que es enfermería clínica, el cuatrimestre próximo, que habla de lo que es la curva de disociación de la hemoglobina. Lo que quiero que en esta oportunidad solamente quede un poco como en claro es que recordemos que la hemoglobina, ¿sí? Esta es el área de la hemoglobina empieza a saturar cada vez más, recuerden que nuestro valor normal es de 95 a 100%, mejoramos la saturación de la hemoglobina de la mano de la presión de oxígeno en la medida que se dan estas condiciones. ¿Sí? Ve que dicen incremento de la afinidad, es decir, ¿cuándo saturamos mejor? Cuando estamos normotérmicos o hipotérmicos, inclusive ahora vamos a explicarlo, cuando la presión de dióxido de carbono es bajita, ¿sí? Y cuando el pH está aumentado, es decir, cuando nos acercamos más a la alcalosis, a diferencia de la acidosis. Esto de el DPG lo vamos a ver más adelante, ahora no, porque no es lo que quiero que recordemos. Entonces, la afinidad del oxígeno en tanto presión con la hemoglobina está dado por normotermia o hipotermia, bajas concentraciones de dióxido de carbono y aumento del pH. ¿Sí? Es decir, que el paciente o nosotros estemos más alcalóticos que acidóticos, más hipocápnico, se dice, porque la PC2 bajita se llama hipocápnico, ahora
está escrito eso, tranquilos, y que la temperatura esté normal o baja. Incluso, por ejemplo, esto de la temperatura baja en relación a la afinidad con el oxígeno, hay un ejemplo clásico que siempre se menciona, que por ejemplo una persona que cae a un río, a un lago, con muy bajas temperaturas, congeladísimo, tenés más chance de no tener secuelas neurológicas que caer, por ejemplo, en un lago con agua a temperatura ambiente tibia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el frío al cual está expuesto el cuerpo y el tejido cerebral cuando una persona cae en esos lagos congelados, ¿sí? Como hay en algunos lugares del sur y obviamente del norte, la temperatura es neuroprotectora, es decir, la hipotermia es neuroprotectora. ¿Y qué hace? Reduce el consumo de oxígeno de parte de los tejidos. Entonces, si vos te sumergís en agua muy fría, el consumo de oxígeno de los tejidos es más bajita. Entonces, si vos estás asfixiándote, obviamente que la oferta de oxígeno es muy pobre, pero si tus tejidos demandan muy poquito porque están fríos, vas a tener menos secuelas que caer en un agua tibia, ¿sí? Donde los tejidos siguen pidiendo oxígeno y vos para colmo no podés cubrir esa oferta, ¿sí? Eso en relación a por qué la hipotermia es neuroprotectora e incluso se usa en el tratamiento de las personas. Por ejemplo, en neonatología hay equipos que en niños nacidos prematuros o con hemorragias intraventriculares, estamos hablando de ventrículos del cerebro, tienen la particularidad de que tienen unos equipos que se colocan a modo de casco, ¿sí? En la cabeza de estos recién nacidos y circula agua fría por esos cascos y enfría la cabeza del paciente, del niño. ¿Sí? ¿Para qué? Para reducir, induciendo a una hipotermia controlada, reducir el consumo de oxígeno de ese cerebro. Entonces, tengo menos secuelas. Muy bien. ¿Se entendió ese ejemplo de por qué la temperatura baja aumenta la afinidad con el oxígeno? ¿Sí? Porque mejora la afinidad y hay menos requerimiento de parte de los tejidos. Muy bien. Eso en relación a la curva. Por lo menos quiero que tengan una idea de que esto existe, porque se ven muchos textos, pero que lo vamos a ver el cuatrimestre que viene mucho más. Lo importante es saber qué hace más afín y qué lo evita la afinidad. ¿Sí? Esto sí puede ser una pregunta que se haga en un parcial, ¿no? ¿Qué aumenta la afinidad y qué decrece la afinidad? Muy bien. La segunda forma, habíamos dicho, ¿sí? Estábamos hablando de la que es a la par de la saturación de la hemoglobina, es que el oxígeno circule libre, ¿sí? Y lo hace libre en el plasma. Cuando lo hace libre en el plasma, habíamos dicho que la forma que teníamos de monitorizar, ya no, el saturómetro no me sirve, porque captura otra cosa. Es tener que valorarlo a partir de una gasometría arterial. La gasometría arterial es un estudio invasivo, ¿sí? La saturación de oxígeno es no invasiva. En cambio, si yo necesito hacer una saturometría arterial, es un estudio invasivo. Por ejemplo, hay que tener una indicación precisa para hacerlo, ¿no? No es un estudio que normalmente se haga a cualquiera de rutina. Por ejemplo, alguien que yo piense que tiene una insuficiencia respiratoria, sospecho, entonces a la sospecha, para que no quede en una hipótesis, una conjetura, le voy a dar un dato objetivo, que es conocer los valores gasométricos. Y es un estudio masivo y la verdad que duele, ¿sí? Si bien hay parches, hay uno comercial muy conocido que se llama EMLA. ¿Alguno lo conoce? EMLA se llama. Es una marca comercial, tiene una... Sí, como un anestésico. Claro, ¿sí? Tiene una concentración X no es lidocaína, ya creo que es procaína, me parece. A ver, pero vamos a tratar de no hablar cosas tontas. EMLA, a ver si me aparece para conocer ahí está, tiene lidocaína y prilocaína, ¿sí? Tiene lidocaína más prilocaína, ¿sí? Son unos parchecitos, a ver si aparecen acá algunas imágenes. Acá está, ¿sí? A vos lo que te viene es el pomito, ¿sí? Al 5%, se pone sobre la superficie de la piel donde vas a hacer la punción, y arriba se pone un apósito de tipo transparente, como una especie de pegader, y se deja actuar entre 30 a 45 minutos. ¿Sí? Y eso anestesia la zona y te deja hacer punciones venosas y arteriales con un mínimo de dolor. Por lo menos aseguras controlar el dolor en punciones como las arteriales, que generalmente
son mucho más dolorosas que las venosas, ¿sí? Embla, fíjate que es caro, ¿no? Está a 115 euros, así que es un producto que no lo vamos a ver por todos lados porque no creo que esté accesible a todos los bolsillos de los hospitales, de los sanatorios. Bien, entonces, de gasometría arterial, recuerden que acá tenemos estos datos que son imperiosos conocer, ¿sí? La concentración del pH de 7,35 a 7,45 no tiene unidad, ¿sí? No se expresa en ninguna unidad en particular. No voy a decir ni gramos, ni miligramos, ni milímetros de mercurio. De 7,35 a 7,45 a secas. pH, recuerden que es la concentración que hay de hidrogeniones en la sangre que está circulando. PA es presión parcial de oxígeno, ¿sí? También se llama presión arterial de oxígeno. Acá PA es presión arterial, ¿sí? Porque es sangre arterial. Presión arterial de oxígeno, porque los gases cuando están libres en la sangre generan presión contra aquello que lo contiene. ¿Y qué es lo que lo contiene? Los vasos arteriales, ¿sí? Cuando un gas está comprimido, genera presión. Lo mismo que nos pasa cuando tenemos un tubo de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo sé si está lleno o no? Porque mido la presión y a partir de saber la presión puedo saber cuántos litros tengo de oxígeno. Eso vamos a ver más adelante cómo se calcula eso. Igual hoy ya no tenemos ese problema, porque la mayoría de los lugares tenemos oxígeno central. Entonces no estamos preocupados en un manómetro de presión, sino solamente en el flujo de oxígeno que le damos al paciente. Entonces, los gases, las presiones de gases en la gasometría arterial siempre se miden en milímetros de mercurio, ¿sí? Fíjate que la presión arterial de oxígeno va de 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Si está por debajo, estamos frente a la hipoxemia. Si está por encima, estamos en la hiperoxia. La presión arterial de dióxido de carbono, los valores o rangos de normalidad es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Si estamos por debajo se llama hipocapnia, y si estamos por encima, hipercapnia. La saturación, ya lo vimos, también te lo informo en la saturometría, 95 a 100%, y el bicarbonato de sodio de 22 a 26 mil equivalentes por litro, ¿sí? A esta tabla hay que sumar el exceso de bases, que se pone menos 2 a más 2 mil equivalentes litros, y bueno, la saturación ya está puesta. De acá vamos a pasar a cómo interpretamos, ¿sí?, los resultados gasométricos, ¿sí? Porque la gasometría arterial, si bien en algunos lugares los enfermeros la hacen y en otros no, ¿sí? Realmente los enfermeros entrenados en terapia intensiva lo están haciendo. Lo que sí nosotros no podemos dejar de saber es una interpretación mínima de los resultados. Pregunta, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta? Igual vamos a tener tutorías más adelante, antes del parcial. Pero pregunta, ¿lo que estoy explicando más o menos se va entendiendo algo? Porque yo si estuviéramos en el aula veo las caras, pero acá no los veo. Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Bueno, igual esto siempre es, como yo digo, como una especie de masa que hay que dejar leudar, pasar un tiempito y verlo varias veces, ¿sí? Lo que queremos en esta oportunidad de enfermería básica es que ustedes puedan entender el nombre y el apellido de la alteración, ¿sí? Las alteraciones gasométricas tienen nombre y tienen apellido. El nombre lo da solamente mirando el pH, ¿sí? Vos mirando el pH, que es la concentración de hidrogeniones, esto igualmente seguramente lo van a ver en ciencias biológicas, pero siempre como nos estamos pisando, pero es lo mismo. Vos mirás el nombre y ya sabés el nombre, mirás el pH y sabés el nombre de la alteración. ¿Es acidosis o es alcalosis? Es fácil. Si te acordás los rangos de normalidad, ¿sí? Miren que esto en el examen va a haber ejemplos, casos que van a tener que ustedes resolver. Entonces yo miro, si tiene entre 7,35 a 7,45 es normal. Entonces si el pH es normal, vos decís que la gasometría es normal. Se acabó el problema. En cambio, si supera, si tiene 7,46 o más, el paciente se dice que está en alcalosis. En cambio, si tiene menos de 7,35, si tiene 7,34 o menos, el paciente está en acidosis, ¿sí? Entonces, el nombre de la alteración, mirás el pH y ya tenés el nombre. Listo, ya sabes cómo se llama. Ahora hay que ver el apellido, porque la acidosis o la alcalosis
pueden ser respiratorias o metabólicas. Entonces, ¿cómo sé ahora el apellido de mi problema? Bueno, miro los gases, ¿sí? PCO2 principalmente, y oxígeno, y el bicarbonato de sodio. Miro a estos tres, y el que se haya salido de lo normal le da el apellido. Por ejemplo, si yo tengo un pH de 7,48, ya sé que es una alcalosis. Yo digo, ¿es una alcalosis respiratoria o metabólica? Si yo veo que el problema está en los gases, es respiratorio. Si yo veo que los gases están normales, pero el bicarbonato aumentó, es metabólica, ¿sí? Es una alcalosis metabólica, ¿sí? Entonces, esto después lo vamos a seguir revisando. Pero lo que quiero que queden claro es cómo detecto el nombre y el apellido rápidamente. Vamos a darle a alguien que está entrando. Miro entonces el pH. Mirás el pH y te da el nombre del problema. Si está por debajo de 7,35 tiene acidosis. Si está por encima de 7,45 tiene alcalosis. Luego miro los gases y el bicarbonato para buscar el apellido. Y el valor que se haya escapado de lo normal te da el apellido. Si lo que se escapó de lo normal es el bicarbonato, es metabólico el apellido. Si en cambio el problema está en el movimiento de los gases, porque aumentaron o disminuyeron, el apellido es respiratorio. Vamos a dar acá un permiso. Muy bien. Perfecto. Esto después sigan repasándolo, ¿sí? Yo después les voy a subir algunos ejercicios para que tengan y puedan practicar. Pero entonces recuerden, miro el pH, obtengo el nombre. Miro los gases y el bicarbonato y obtengo el apellido. Lo que se escape de lo normal, ahí tenés el apellido. O es respiratorio si el problema es gaseoso, o es metabólico si el problema está en el bicarbonato. ¿Sí? Igual acá, ya, recordamos, está explicado. Antes de hacer la extracción de sangre, ¿sí? Hay algo que se llama la prueba de Allen, ¿sí? Pregunto, acá los colegas, ¿alguien hace extracciones de gasometría arterial en su trabajo? No, profe. Bien, ¿vieron cómo el médico hace extracciones de sangre arterial? Sí, sí, profe. Muy bien, bueno. Vamos acá, primero, antes de explicar acá la prueba que hay que hacer para hacer el procedimiento correctamente y la extracción, ya no usamos la arteria ni braquial ni la femoral. Y acá esto lo explicaremos en vivo. Y hoy estamos en el vivo y se explica. ¿Por qué creen ustedes que ya no se hacen extracciones de sangre arterial en la arteria femoral? ¿Por qué no sería recomendable sacar sangre de la arteria femoral? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué imaginan? ¿Qué creen? ¿Por qué hoy ya no corresponde hacerlo? A ver, me gustaría que alguno opine. Yo creo esto, pienso lo otro. Aunque sea una creencia, ¿por qué creen que sacar sangre de la arteria femoral, que es la que tenemos en la ingle para que se ubiquen, ya hoy te dicen no, ahí no. Usá la arteria radial, la que tenés en la mano. Por un riesgo, creo que. Bueno, sí, es riesgoso. Riesgo ¿De qué? de un hematoma. Bueno, vamos a aprovechar el hematoma, que no está mal, pero vamos a tomarlo para explicarlo un poco más. Se agradece el aporte. Primero uno es el riesgo de las infecciones, ¿sí? Piensen que una extracción de sangre, sea venoso o sea arterial, uno rompe la primera barrera que tenemos de protección frente a las infecciones, que es la piel, ¿sí? Eso se llama solución de continuidad. Es decir, cuando vos haces una punción, estás generando una solución de continuidad, es decir, como una puerta de entrada a las infecciones. Entonces, ¿qué se contaminará más? ¿La arteria radial que tengo en la mano? ¿Sí? ¿O la arteria femoral que puede estar en contacto con la materia fecal? Y la femoral, no hay dudas. Entonces,
El riesgo de infección a punto de partida de una extracción femoral es mucho más alta que la radial. Entonces, infectológicamente, ya te dicen no uses la femoral por la cuestión de las infecciones a punto de partida de una zona muy contaminada, más que vos pensás, pacientes a los que le estás haciendo una punción de este tipo, generalmente son pacientes que están en estados bastante graves y a veces están usando pañal y no contienen sus esfínteres. Entonces, por ese lado, no hay que usarlo, por el lado de la contaminación, ¿no? Y segundo, por lo que decía el colega, la formación de los hematomas. Un hematoma se forma cuando no hubo una buena hemostasia, ¿sí? Hemostasia es entre corchetes cuando uno presiona sobre el punto donde hizo la extracción de sangre. Cuando yo hago una extracción de sangre y vos le decís al paciente, presiónese con firmeza ahí, estás haciendo hemostasia, ¿sí? En la medida que haces una buena hemostasia, no se forman hematomas, ¿sí? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer hemostasia sobre la arteria radial o sobre la femoral? Y sobre la radial. La femoral, la arteria está mucho más profunda de lo que está la radial, ¿sí? Entonces, hacer hemostasia en la femoral es más difícil que hacerlo en la radial. Por eso, tampoco, porque no tenemos seguridad de hemostasia en la femoral, se ha dejado de usar la arteria femoral. Y también porque la femoral no tiene colaterales, no tiene arterias colaterales. Si yo llego a perjudicar la circulación de la arteria femoral, se me queda toda esa pierna sin buena perfusión y sería todo un riesgo de isquemia, ¿sí? Esa pierna puede hacer una isquemia y si no se hace algo urgente, el paciente la pierde, ¿sí? Esos son los argumentos de por qué no usamos actualmente la femoral, como tampoco la braquial, la arteria braquial que tenemos a la altura de la fosa antecubital, ¿sí? Yo ahora, a ver, esperen, voy a mostrar acá. Sí, vamos a pasar el edificio acá. Acá, este huequito que a mí se me forma, esto se llama fosa antecubital. Y la arteria braquial suele estar en la cara interna del antebrazo, ¿sí? Acá, donde uno apoya el estetoscopio para la palpación, para la auscultación de la tensión arterial, ¿sí? Acá antes se sacaba sangre arterial, ¿sí? Fosa antecubital, cara interna del antebrazo. ¿Por qué no lo usamos? Porque le pasa lo mismo que la arteria femoral, no tiene colaterales. Si yo llego a perjudicar esa circulación, la radial y la cubital que se desprenden de la braquial no circula sangre y se me pone isquémica el antebrazo y la mano. Y flor de problemas vamos a tener. Sin embargo, sí usamos la arteria radial, porque es más expuesta, permite una rápida hemostasia y también me permite una valoración y tiene colateral. ¿Cuál es la colateral de la radial? La cubital, ¿sí? La cubital no la usamos, ¿sí? Que es la que tenemos de este lado, ¿sí? Debajo del meñique, porque está como atrapada entre el radio y el cúbito y no se deja palpar con facilidad. Por eso siempre palpamos la radial que está debajo del pulgar, ¿sí? Acá tenés la radial, que es la que más se palpa y es más superficial y es la que permite una mejor hemostasia. Hay algo que se llama test de Allen, que es un test que permite, ¿sí?, valorar si esa mano, en tanto circulación arterial, tiene las dos arterias permeables para que yo pueda sacar sangre y estar seguro que si tengo un problema, tengo una arteria que me saca del problema. Miren, vamos a ver el video, es cortito. Profe, no se escucha, disculpe.
Disculpen, ¿me dicen que no lo escuchan? No, profe. Ah, ¿no se escucha? Ah, yo pensé que lo podían escuchar eso. Bueno, lo explico yo, no se preocupen. A ver, yo pongo el video y me dicen si me escuchan a mí hablar. ¿Ahí me escuchan a mí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, Entonces, en la prueba de Alien, lo que se va a buscar es que yo pueda corroborar, vamos a meter acá, que yo pueda corroborar la circulación de la arteria radial y la cubital. Si yo voy a usar la radial, lo que tengo que esperar es que la cubital esté en buenas condiciones para que me asegure la circulación. Entonces, esta prueba de Alien lo que hace es evaluar la circulación arterial. Lo que se hace es se pone la mano en puño, como ustedes ven ahí, generalmente se eleva por encima de la altura del corazón para aumentar el retorno venoso y para dificultar la circulación, y se presionan bien la arteria cubital y la radial, ¿ven? Puño en alto, cerrado y bien presionada. Abrimos la mano y está pálida, porque perdió la perfusión de las dos arterias. Entonces, soltamos la radial y se tiene que normocolorear en menos de 2 segundos. Entonces, significa que la radial está en buenas condiciones, pero yo tengo que valorar que la cubital lo esté, porque si yo la radial la voy a usar y me funciona mal, voy a estar en problemas. Dice, si después de soltar la presión sobre la arteria radial, la mano permanece pálida, se dice que la prueba es positiva. Te dice, ojo con la radial porque está en problemas. No use esa mano, no use la mano. Voy a la evaluación de la arteria cubital. ¿Sí? Ponele que la radial funcionó perfecto. Entonces, dio negativo el test. Pero para usarla, tengo que asegurarme que la cubital me va a funcionar. Hago el mismo procedimiento. Abro la mano, constato que está bien pálida y suelto la cubital. Ahí van a soltar la arteria cubital. Esperamos. Ahí soltó la arteria cubital, la mano normocolorea, el test es negativo, ¿sí? Porque negativo significa que funciona bien. Entonces, si tengo una radial negativa y una cubital negativa, ahora puedo hacer la extracción, porque estoy seguro de que las dos arterias funcionan bien, ¿sí? Entonces, puedo hacer la extracción. Cualquiera que me dé positiva, la radial o la cubital, te está diciendo no uses esa mano, ¿sí? Porque vas a comprometer la circulación de ese paciente. Después vean el video de extracción, que recuerden que para la extracción arterial no se utiliza ningún tipo ay, se me fue la palabra del sujetador. Lazos hemostáticos, ¿sí? No se usa nada de lazos hemostáticos, solamente se palpa y se busca y se hace la extracción. Vean el video porque la sangre tiene que ser con una jeringa heparinizada y no tiene que quedarse con burbujas de aire en su interior y debe ser inmediatamente transportada en un medio conservado a frío para su rápido análisis. Vamos ahora a hacer un impasse. Como yo siempre les digo, está bueno que cada 30 o 40 minutos hacer un impasse para que uno se distraiga un poquito y yo descanso la voz y ustedes de mí. Así que hacemos ahora un impasse chiquitito de 5 minutos, 10 como máximo, y volvemos, ¿sí? Voy a detener la grabación, así que esto ya después ya queda subido.